Hola hermanos, Dios los bendiga en esta noche, este día jueves. Le doy gracias al Señor por estar nuevamente, de llevar esta primera parte del devocional para este hermoso culto que va a haber en esta noche. Lo vamos a poder gozar, glorificar su nombre, exaltar su nombre, que es lo más importante, hermano. Vamos a orar, hermano, para que el Señor tome toda la dirección y que sea de bendición para cada uno, el que escuche, el que esté ahí viéndonos, y que sea de bendición para su vida. Vamos a orar al Señor, amén. Padre, te damos gracias, Señor amado, en esta tarde. Agradecidos estamos de ti, Señor, porque nuevamente estamos acá, Padre del cielo, para poder, Señor amado, llevar estas alabanzas, tu palabra, Señor, que va a haber, Señor, Padre, que sea usted tomando todo el dominio, Señor amado, que pueda llegar en la profundo de sus corazones, Señor, aún, Padre, de mis hermanos, Señor, aún los que no te conocen, Padre, pueda llegar también a sus vidas. Gracias, Señor amado, tome el control, Señor, de todo lo que se va a hacer, Señor, en esta noche. Gracias, papá, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermano, yo quisiera leerle Salmo 84 y dice así: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne canta a Dios vivo. Sabemos, hermano, que el Señor está vivo, que Él resucitó entre los muertos. Y sabe, hermano, esto significa en este versículo que el deseo de David era estar todos los días en el templo adorando a Dios, todos los días, hermano. David adoraba a Dios, glorificaba al Señor. Así seamos como David, hermano. Podamos adorar al Señor todos los días, en la noche, en la madrugada, hermano. Alabe al Señor a donde usted se encuentre, en su trabajo, en trayecto, hermano, al colegio a dejar a sus hijos. No se olvide, hermano, que Dios es el que está vivo, es un Dios real, verdadero para su vida. Y glorifique al Señor. Y hermano, y este versículo, David era una persona, hermano, que él siempre alababa a Dios, siempre glorificaba al Señor. Primero era Dios, porque él amaba a Dios. Así como nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, hermano. Glorifique siempre a Dios. Bueno, hermano, le doy gracias al Señor. Vamos a pasar a alabar al Señor, hermano, con alabanza. Y Dios te bendiga, hermano, y que el Señor te bendiga mucho y que este culto sea especial para tu vida. Dios te bendiga. El mundo busqué, no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios.
Hola hermanos, buenas noches, les saludo desde Antofagasta con un abrazo fraternal a todo aquel que escucha a través de estos medios de las redes sociales. Hoy me toca el mensaje nuevamente y está en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 21 al 23. Y dice así, tiene un título, y dice, nunca os conocí. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre de Jesús, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta hora, Padre amado, por la misericordia y el amor que usted tiene con nosotros, con mi vida. Y le pido, Señor, que me ayude, Señor, a exhortar esta palabra a través del Espíritu Santo que pueda usar mi vida y que a través de estos medios usted también pueda llegar a cada corazón que pueda escuchar esta palabra y cada uno pueda recibir lo que necesita de este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la palabra, como dice acá, la primera parte del verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, la palabra acá, no todo el que me dice Señor, Señor, dice la palabra entrar al reino de los cielos. Ahora, ¿qué significa esta frase? Esto no sé si es correcto, ¿cierto?, llamarle Señor, Señor, pero la mayoría de la gente cuando se acuerda del Señor también le dice Señor. Y en Juan capítulo 13, verso 13, dice la palabra, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. El problema está, o sea, la palabra dice, lo decís bien, dice el Señor, porque lo soy. O sea, Él es maestro y Señor. Pero el decirlo, debemos aceptar cuando lo decimos, ¿cierto? Lo que esto implica, o la palabra implica, dice, cómo nos compromete o nos responsabiliza, ¿cierto? Cuando nosotros decimos Señor, ¿cierto? Que Jesús, ¿cierto? En realidad no es solo Señor, Él es soberano, Él es un gobernador, también Él es maestro, es un guía de nuestra vida. Y bueno, y le podemos darle muchas otras connotaciones, pero el Señor es en realidad el Kyrios, el Señor, ¿ya? El maestro, el guía, ¿cierto?, de nuestra vida. Y el que no acepta la palabra, ¿cierto?, esto implica que no debe decir Señor, Señor. Porque, bueno, decimos Señor o Señor, Señor, cuando cantamos, cuando oramos y en toda profesión de ser sus discípulos. Cuando nosotros profesamos, cuando nosotros estamos ahí cantando, profesamos, ¿cierto?, ser sus discípulos. Decimos Señor, Señor, al llamarnos cristianos y miembros de la Iglesia de Cristo. La profesión, ¿cierto?, que nosotros tenemos es hermosa, lo que nosotros profesamos, pero se requiere mucho más que la mera profesión. Nos conviene meditar sobre lo que verdad significa esto. Esto implica que debe haber un conocimiento. O sea, porque
cualquiera le puede llamar Señor a Jesús, pero antes de llamarle Señor, nosotros tenemos que conocerlo, tenemos que eh, conocer de Él. ¿Y cómo vamos a conocer de Él? Instruyéndonos, leyendo las Escrituras. Primeramente debemos aprender, ¿cierto?, todo lo que es de Él, para poder, ¿cierto?, llamarle Señor. En Mateo, ¿cierto?, ahí, Mateo 11, 29 y 30, dice la palabra: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y en Juan 6, 44 al 45 dice la palabra: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está, dice, en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de Él, viene a mí. Es, hermano, imposible seguirle si no sabemos, ¿cierto?, cuál es su voluntad. Porque para eso tenemos que conocer al Señor. Y esto también implica obediencia. No basta con no oír la palabra, no basta con decir Señor, Señor. A veces oramos y profesamos, ¿cierto?, la fe en Cristo. Y no basta con bautizarnos muchas veces, porque el bautismo, siendo la muerte y la sepultura del viejo ser, ¿cierto?, de nuestra vida pasada. Y esto, o sea, también implica un cambio radical de vida, un verdadero arrepentimiento. Como, ¿cierto?, escuchábamos el otro día una palabra, que el arrepentimiento es algo, o sea, es cambiar de dirección. O sea, y muchas veces los hijos del Señor no lo han hecho. La obediencia no es completa si no vivimos conforme a la enseñanza, ¿cierto?, del Sermón del Monte. Y este sermón no es, como dicen algunos, que es una especie de constitución, ¿cierto?, de la vida del cristiano, o se le pueden llamar de la religión de Cristo. Pero si contiene enseñanzas básicas o sea, contiene las enseñanzas básicas que deben gobernar, ¿cierto?, nuestro corazón y nuestra conducta. Es muy importante aplicar Mateo 7:21. Es importantísimo, porque la palabra aquí nos enseña, dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto es para meditar, sino que dice: el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De acuerdo con estos versículos, le pregunto: ¿quién entrará al reino? O sea, de acuerdo a lo que dice la palabra, aquí no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y como le decía, de acuerdo con estos versículos, usted se puede preguntar, entonces, ¿quién entrará al reino? ¿Cierto? Y es el que hace la voluntad de mi Padre, dice la palabra, que está en los cielos. Ahora, ¿qué significa hacer la voluntad de Dios? Porque muchas veces nosotros decimos: no, si estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero hay cosas actitudes que a lo mejor dicen lo contrario de lo que nosotros hacemos. Jesús advirtió a sus discípulos sobre el camino ancho que lleva a la perdición. Y siguiendo el versículo en este mismo capítulo, en el versículo 15, Él advierte sobre el peligro de los falsos profetas que conducen,
¿cierto?, a las personas por ese camino ancho. Y los versículos 16 de este mismo capítulo al 20, Jesús les dice cómo distinguir a un profeta genuino de un falso profeta. Hoy día usted, hermano, tiene que estar haciendo la voluntad del Señor, estar encendido en la voluntad del Señor, quizá trabajando algunos dones como el discernimiento de espíritu, para que uno pueda entender y ver y quién es genuino y quién es el falso. Jesús dice que simplemente los conoceremos, dice en este mismo capítulo, por los frutos. Debemos examinarlos muy de cerca. Como dice la palabra, que en otro libro dice, pesad los espíritus, pesadlo, si son o no son de Dios. Por eso la enseñanza acá nos dice que tenemos que examinar muy de cerca a este tipo de personas, porque cuanto mejor sea la falsificación, más cuidadosamente se debe examinar a este tipo de personas antes de que sea posible determinar que es falsa. Hay muchas formas, ¿cierto?, de verlo, pero una de las formas que nos enseña este capítulo es por los frutos. Y debemos tener ese cuidado para examinar, ¿cierto?, antes que igual nos equivoquemos, porque muchas veces la gente se equivoca al pensar y juzgamos, más que acertamos. Jesús está diciendo que las doctrinas, ¿cierto?, que enseñan y el carácter de sus vidas revelan si pertenecen a Dios o no. O sea, la doctrina, ¿cierto?, y el carácter de sus vidas. Y aquí hay un tema que se puede profundizar. El carácter, ¿cierto?, de sus vidas muchas veces revelan otras cosas. Y ahí nosotros vemos si en realidad pertenecen a Dios o no. Luego en el versículo del mismo capítulo, Mateo 7, en los versículos 21 y 23, Jesús refuerza su advertencia diciendo que muchos de los falsos profetas harán, ¿cierto?, y dirán cosas maravillosas e impresionantes. No, ellos dirán, pero no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hacen algunas cosas muy impresionantes, pero no son de Dios. Y la palabra nos advierte también en la Biblia, y dice que en los últimos tiempos aún los escogidos serán engañados. Y es porque muchas veces también nosotros, el Hijo de Dios, se ha ido alejando, ¿cierto?, de la presencia del Señor. Muchos ya no oran, muchos ya no buscan del Señor. Y en el versículo 20, Jesús nuevamente dice, así que por sus frutos los conocerán. Entonces, el contexto de los versículos 21 al 23 trata con los falsos profetas. Y estos falsos profetas pueden decir, Señor, Señor, pero no son de Dios. Una persona puede llamar a Jesús de Señor y no saber quién es. Como le decía al comienzo, mucha gente habla del Señor, pero no lo conoce. El título Señor no indica que una persona tenga una creencia en Cristo. Antes de que Pablo fuera convertido en el camino, ¿cierto?, a Damasco, él, cuando cayó a tierra, ¿cierto?, cuando se encontró con Jesús cara a cara, cayó, y lo primero que le llamó a Jesús, ¿cierto?, lo llamó de Señor. Señor, le dijo. Pero Pablo no sabía quién era, ni lo conocía. Por eso hay que tener cuidado muchas veces cuando nosotros llamamos Señor a Jesús. Y
Y Pablo le dice, ¿quién eres tú, Señor? Entonces el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien usted está persiguiendo, usted persigue. Hechos 9, 3 al 5, usted puede ver ahí que Pablo llama Señor a Jesús, aún no siendo su Señor. Como vemos, él lo llama Señor, pero no sabe quién es. Muchos también podrían estar llamando a Jesús de Señor en un sentido hipócrita, porque muchas veces, hermano, hablamos del Señor. Y yo escuchaba a una persona que ya no está descansando, que muchas veces hablaba del Señor y decía muchas cosas del Señor, pero sus hechos, hermanos, decían otra cosa. Y muchas veces llamamos Señor en un sentido hipócrita, y lo que significa que lo están llamando Señor, pero realmente no creen en Él ni en las cosas que Jesús hace. Jesús les llamó, ¿cierto?, de hipócritas. Bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo con labios o de labios me honra, pero su corazón, decía la palabra, estaba lejos del Señor. Su corazón está lejos de mí. Pues en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Ahí en Mateo 15, del 7 al 9, habla esto. Entonces el hecho de que ellos llaman a Jesús de Señor no significa que ellos crean en que quién Él realmente es. Para llamar Señor a Cristo, nosotros tenemos que hacerlo Señor de nuestra vida. Él tiene que ser el Señor, Él tiene que tomar el control de nuestra vida. Y eso se llama señorío de Cristo. Nosotros tenemos que buscar el señorío de Cristo, parecernos a Cristo. Ser cristiano es más que solo creer las cosas correctas. Debes obedecer, hermano, lo que significa oír la palabra de Dios y actuar de acuerdo a lo que el Señor quiere que, ¿cierto?, o caminemos, que actuemos, que hagamos. Por eso el Señor dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la obediencia, ¿cierto?, bíblica a Dios significa simplemente oír, confiar, someterse, rendirse a Dios. ¿Escuchó bien? Significa simplemente oír, confiar, someterse y rendirse a Dios y a su palabra. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mí, palabra, verdaderamente son mis discípulos. Ahí en Juan 8, verso 31. ¿Cuál será tu lugar el día del juicio, hermano? ¿Cuál va a ser tu lugar que vas a estar ahí ejerciendo en el día del juicio? ¿Crees que hallarás misericordia cerca del Señor aquel día? ¿O escucharás las terribles palabras, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad? ¿Cuál es tu confianza ahora? ¿Cuál será tu confianza aquel día? Hoy es el tiempo de volverse al Señor y pedir su favor para apartarnos, ¿cierto?, apartarse de toda clase de autoengaño, pues de nada servirá la confianza en una vida superficial, en un cristianismo de sola apariencia, en un conocimiento intelectual que avance. Roguemos que el Señor nos dé de su gracia y podamos, hermano, vivir una vida piadosa en donde lo que importa es vivir para nuestro Señor, vivir para su gloria, vivir en una constante y profunda relación personal con nuestro Dios. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo en este tiempo, hermanos, en que nosotros podamos confiar y podamos entender de que va a venir un día de juicio
en donde el Señor nos va a preguntar, como decía acá, el título de esta palabra en el capítulo 7, verso 21, nunca os conocí. Y muchos van a decir, pero Señor, si yo un día fui a orar por unas personas y fueron sanas, hice esto, echamos fuera demonios, hicimos muchas cosas. Como decía la palabra el domingo, hermanos, hoy día la gente tiene menos interés que en un tiempo atrás de estar en la iglesia, de poder estar agradando al Señor, porque hoy día la gente no está como tan convencida, ¿cierto? De que verdaderamente un día los que creen verdaderamente y hacen la voluntad de Dios van a ir a la presencia del Señor. Por eso tenemos que tener en cuenta de que el Señor nos está hablando aquí en esta palabra y dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Tenga cuidado, hermano, cuando usted le diga Señor, Señor, porque puede ser o puede encontrarse en algún momento o un día cuando estemos ahí, el Señor nos desconozca y dice, no te conozco, ¿quién soy tú? Yo no soy tu Señor. Entonces muchas veces nosotros con nuestro sello, con nuestro carácter, con nuestras actitudes, con nuestro evangelio liviano, ¿cierto? A veces pensamos que vamos a agradar al Señor o que lo vamos a engañar. Estamos equivocados. No, no podemos engañar al Señor de ninguna forma, porque Él nos conoce. La obra, dice la palabra del Señor, a nosotros no nos salva. Lo que nosotros hagamos no nos salva, sino que lo que nos salva, dice aquí en este verso 21, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y quizás muchos hermanos dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y ahí estaba la palabra que quizás muchos van a oír de parte del Señor. Y el Señor le dice que les va a declarar y les va a decir, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y creo que nadie o ninguna persona desearía, ¿cierto?, un día estar en la presencia del Señor, ahí en el juicio, ya cuando venga el juicio y estemos ante el Señor, y que el Señor dice, no te conozco, yo no te he visto, no sé quién eres. Porque hoy día, hermano, muchos se proclaman ser hijos de Dios. Muchos dicen ser hijos de Dios. Y no todos son hijos de Dios. Y hay gente, hermano, que juega a ser cristiano, juega a ser evangélico. Y muchos están ahí, hacen y deshacen. Y un día sí, un día no. Entonces lo que el Señor necesita de nosotros es que verdaderamente podamos poner toda la confianza en el Señor y que podamos entender de que lo único que nos va a salvar, ¿cierto?, es poder hacer la voluntad de Dios. Y muchos se preguntan, ¿y qué es lo que es la voluntad de Dios? O sea, hay muchas cosas. La voluntad de Dios es hacer lo bueno, apartarnos del mal, no pecar, no blasfemar. Nosotros no nos podemos, ¿cierto? Muchas veces le echamos toda la culpa al enemigo, al diablo. Y resulta que la maldad existe. Pero nosotros decidimos si verdaderamente aceptamos hacer lo malo o hacer lo bueno. Si usted sabe que no hay que mentir, no mienta. Si usted sabe que tenemos que santificarnos,
tenemos que santificarnos cuerpo, alma y espíritu. Tenemos que santificar nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca y poder, ¿cierto?, agradar al Señor como Él quiere, no como nosotros queremos. Necesitamos agradar al Señor para que cuando un día Él venga, no nos diga, no os conozco, sino que Él nos puede decir, entra al gozo de tu Señor. Que nosotros vayamos ahí, ¿cierto?, con un corazón arrepentido siempre. Si usted peca, usted puede ir al Señor, puede arrepentirse. Hoy día hay mucha gente, hay desunión, no hay unidad en las familias, no hay unidad en las iglesias. Y muchos, ¿cierto? Hay muchos falsos, como habla la palabra acá, que han salido por el mundo. Hay muchos falsos que tienen engañado a las iglesias. Hay muchas doctrinas como bueno, que ustedes ven en la televisión o ven videos que muchos, ¿cierto? Ya no proclaman tanto al Señor, andan buscando otras cosas. Y la gente a veces quiere que el Señor primero solucione sus problemas, pero para eso primero tenemos que conocer al Señor. Así que, hermano, yo le invito a que usted medite en esta palabra, porque un día el Señor nos va a decir, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí hay un ejemplo que yo le di de Pablo, hermano, cuando Pablo perseguía a los cristianos, ¿cierto? Y tuvo un encuentro cuando se encontró con el Señor y quedó ciego. Él no conocía a Cristo, pero le dijo Señor. Y desde ese momento usted puede ver la historia de Pablo. Pablo, él fue un hombre intachable, fue un hombre que predicó y habló y enseñó. Y aún las cartas, ¿cierto?, que él escribía, las escribía aún estando preso. Y bueno, le invito a que usted pueda entender lo que el Señor quiere. Le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos en esta hora por tu misericordia y tu amor. Gracias por este mensaje, Señor. Permita, Señor, que pueda ser de bendición a todo aquel que escucha. Y bendiga, Señor, estos medios, Señor, que usted nos ha dado para poder exhortar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Me despido, hermanos, con un abrazo fraternal a la distancia. Bendiciones. Jesucristo, precioso Rey, nadie en la tierra ni en el cielo que se compare a ti, mi Dios, tú mi tesoro, mi gran amor, mover tu corazón. Es lo que quiero hacer, rendirte todo mi amor. Y ante ti permanecer, no importa el costo, Dios. Te entrego todo solo a ti, solo a ti. Y Jesucristo, te ofreceré mis ambiciones y mis sueños, toda mi vida te brindo a ti para adorarte, mover tu corazón. Es lo que quiero hacer, rendirte todo mi amor. Y ante ti permanecer, no importa el costo, Dios. Te entrego todo solo a ti, solo a ti. Mover tu corazón, perder en tu mirar, en tu presencia.
Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía adorado, dime que te mueve, dime que te mueve, dime que te mueve, dime que te mueve. Aleluya. ¿Cuántos quieren mover el corazón del Señor, hermanos? Con nuestra adoración, con nuestra alabanza, con nuestra vida, hermano. Que el Señor nos puede indicar qué es lo que de nosotros se puede mover su corazón, qué es lo que mueve su corazón por nosotros. Amén. Gracias al Señor, hermano, le damos porque puedo sentir la presencia del Señor aquí, hermano, cuando podemos ofrecer un canto de adoración, cuando podemos ofrecer una alabanza para nuestro Dios de todo nuestro corazón. Ahí, hermano, también el Señor se mueve en medio nuestro. Damos gracias al Señor por su presencia. Damos gracias al Señor por la primera parte, hermano, de nuestra reunión, compartiendo el matrimonio de nuestros hermanos allá en Antofagasta, hermano, poder unir estos videos y poder enviarlos y poder de ser de bendición para ustedes, hermanos, para nosotros también es una bendición poder compartir estos videos, la palabra del Señor con ustedes. Bueno, hermano, poder también orar por cada una de las necesidades, poder invitarle también a nuestro estudio bíblico los días miércoles. También estamos haciendo un taller de música los días viernes, y también poder invitarles el primer también viernes de cada mes, poder invitarles a nuestra reunión también de mujeres, y también poder invitarles a nuestros cultos generales, que es el día domingo a las 6:30 de la tarde, hermanos. ¿Qué les parece si juntos oramos al Señor para dar término a nuestra reunión virtual? Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú has estado en nuestro hogar, también en el hogar, Señor, de nuestros hermanos allá en Antofagasta. Te alabamos y te bendecimos por lo bueno que tú has sido, Señor, sobre cada, Señor, uno de nosotros, sobre cada nuestro hogar. Señor, yo le ruego en esta noche, Señor, que usted sea derramando esa bendición que solamente usted puede dar, Señor. Esa bendición, Señor, que traspasa, esa bendición, Señor, que bendice nuestra vida, Señor, nuestra familia. Allí, Señor, cada familia que se encuentra, Señor, escuchando, viendo estos videos, Señor, yo te pido que les bendigas profundamente y eternamente con muchas bendiciones, Señor. Al que está enfermo, Señor, en el nombre de Jesús provoca sanidad. Al que está triste, Señor, pone alegría. El que está pasando una situación difícil, Señor, da aliento, Señor, a su vida, a seguir adelante. Señor, en el nombre de Jesús, tú has estado con nosotros siempre, Señor, guiando nuestra vida, guiando nuestros pasos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, sobre cada necesidad, Señor, que hay en nuestra iglesia, en nuestro templo. Señor, yo te pido que bendigas cada necesidad que hay, Señor, en el nombre. Contesta nuestras necesidades, Señor. Ten misericordia de nosotros, te pedimos, te rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Desde aquí, desde nuestro hogar de la ciudad de La Calera, hermanos, un abrazo cariñoso. Dios te bendiga y no te olvides, hermano, de darle like, que nos ayuda también para saber cuál es tu opinión. Coméntanos allí en los comentarios. Dios te bendiga.